Vamos a leer versículos 7 a 12 y terminamos en capítulo 6 hace 2 semanas. Capítulo 3, versículos 7. Vamos a leer versículo 6 hasta 9. 6 a 9. Ok, vamos a leer alternando como siempre Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros no habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros no habéis robado. Bien, vamos a orar. Señor Jesús, pedimos que nos bendiga en el estudio de su palabra, denos entendimiento para comprender el punto de vista de los judíos de aquellos días y lo que nosotros debemos aprender en ese tiempo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y pues tomar su asiento. Bueno, en la primera parte del capítulo 3, Dios dijo que mandaría 2 hombres importantes a su pueblo. El primer fue Juan el Bautista, el mensajero. En versículo 1, aquí envió mis mensajeros. Juan el Bautista, Cristo dijo claramente. Y el primero fue Juan, y el pregonero del Mesías. El segundo, el ángel del pacto. Él dijo que mandaría el ángel del pacto. Y por 2 capítulos enteros, Malaquías está hablando de los problemas entre especialmente los levitas, los sacerdotes del templo. Tuvieron muchos problemas, despreciaron a Dios, hicieron su mesa una abominación y grandes cosas. La actitud de ellos afectó a la gente, muchos problemas espirituales. Y entonces esos 2 hombres van a venir y entonces el ángel del pacto, sabemos que es Cristo. Cristo vino a afinar, como dice el versículo 1, versículo 1 y 2, no, versículo 3. Versículo 3 se sentará para afinar y limpiar. Es lo que Cristo vino a hacer. Primero los hijos de Leví, los ministros del templo, los sacerdotes que tuvieron la responsabilidad de enseñar a la gente. Si los maestros andan mal, ¿cómo van a enseñar bien a la gente? Imposible. Entonces los hijos de Leví necesitaban ser corregidos porque tuvieron la responsabilidad de cuidar el templo, enseñar a la gente. Entonces el profeta preguntó en la primera parte del capítulo 3, ¿quién podría soportar su venida? La venida del ángel del pacto, del Mesías. Bueno, los hijos de Leví no lo soportaron. El templo cayó bajo juicio 4 siglos después de Malaquías, y los judíos rechazaron a Cristo y fueron matados y esparcidos a todas partes del mundo. Entonces Dios hizo lo que dijo en la primera parte del capítulo: juzgó a Israel. Ahora, en versículo 6 el profeta incluyó una noticia de ánimo, que los hijos de Jacob, los judíos, no fueron destruidos porque Dios es fiel. Y pasamos los últimos minutos del culto hablando de la fidelidad de Dios, porque yo, Jehová, no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es porque Dios había hecho un pacto, Dios había hecho una promesa. Todos sabemos que una promesa no es mejor que el hombre que hace la promesa. Todos sabemos eso. Sabemos, y que el domingo fuimos a ver una boda, ¿no? Carlos y yo, nuestros esposos. Enrique y Leslie, y mencioné el siguiente domingo, votos depende del hombre que hace el voto. Mayormente, la mujer también, pero primero el hombre, si es hombre es su palabra. Y entonces de nada sirve la promesa de un mentiroso, ¿verdad? Usted lo sabe, yo lo sé. De nada sirve la promesa de un mentiroso. No vale nada. Vale menos que nada. Es una molestia. Es una ofensa. Entonces,
Él dijo, no han sido consumidos, ¿por qué? Porque yo no cambio. Dios dijo. Entonces Dios guardaría su promesa con Israel porque Dios no cambia. Dios es fiel a su palabra. Ok. ¿Por qué Dios está diciendo eso a judíos? Bueno, recuerda, básicamente dijo, toda su generación y las generaciones pasadas le abandonaron. ¿Por qué está diciendo eso? ¿Alguien cree que ser judío salvó el israelita de ir al infierno? ¿Alguien aquí cree que ser miembro de la, ¿cómo se llamaría? Patriarca, miembro de la patria sería? Miembro de la patria de Israel les salvó? Estudiando ese libro del Antiguo Testamento, viendo todas las abominaciones, quemando a sus niños en el fuego, matando a sus profetas, haciendo la mesa del Señor una abominación. ¿Alguien cree que ellos fueron salvos porque eran ciudadanos de la patria de Israel? No es doctrina bíblica. Fue fácil ser miembro, pero no tiene nada que ver con la salvación. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Ningún judío fue al cielo porque era descendiente de Abraham. Cristo dijo, Dios, o Juan el Bautista dijo, Dios puede ser descendiente de Abraham, de las piedras, sí puede. Juntando las químicas y elementos, Dios puede ser lo que quiera. Entonces, tener ciudadanía es una cosa. Ahora, Dios trabajó con Israel, no porque Israel era bueno. En ninguna parte de la historia eran fieles. Ninguna parte. Aun cuando salieron de Egipto, y la parte que Isaías siglos después dijo, recuerdo, creo que era desposorio, lo prediqué 2 veces. Los desposorios, cuando me seguiste en el desierto. Sí, cuando Dios, recordando aquellos años cuando le siguieron el desierto, Esteban dijo claramente en el libro de Hechos, pues a lo mejor había algunos que le estaban siguiendo como Moisés, pero también estaban arrastrando sus dioses falsos, Renfán y quién sabe cuántos dioses falsos que sacaron de Egipto, haciendo Dios soportar sus abominaciones en el desierto. ¿Cuándo eran fieles? Nunca eran fieles. Nunca eran fieles. Entonces, la razón por que Dios primero está diciendo a los judíos que la razón principal por que no han sido consumidos es porque yo soy fiel y no porque ustedes han sido fieles. ¿Por qué? Por ejemplo, si un judío se va a salvar, tiene que estudiar la ley y obedecer cada punto de la ley. Porque tiene 2 maneras de salvarse. Una funciona, la otra no va a funcionar. Va a ser salvo por la gracia de Cristo. O usted tiene que estudiar este libro y comprender y obedecer cada mandamiento de omisión y comisión. Y si no sabe la diferencia de omisión y comisión, estúdielo. Y obedecer todo. Entonces, o salvación es de gracia, o salvación es de obras. Nada en medio. Entonces, dije que hay 2 maneras de salvarse. Uno es por gracia, y dije que solo una de las 2 maneras funciona. Porque nadie ha logrado obedecer toda la ley. Es precisamente lo que tiene que hacer si no va a ser salvo completamente por la gracia de Cristo. Entonces entiende por qué Él está hablando de esta manera a los judíos que volvieron de cautividad en Babilonia, porque la mayoría de ellos no son salvos.
definitivamente no son salvos porque son descendientes de Abraham. Porque sus padres han estado adorando Baal, apoyando a los sacerdotes que comían bebés, canibalismo, quemaron bebés en el fuego, prostitución en el templo, etcétera, 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 vómito y asqueroso, hasta que nos enfermamos de recordar. Entonces Dios dijo, una cosa segura, su estancia aquí no es debido a ustedes. Es porque yo he sido fiel a mi promesa. Pero pastor, somos cristianos, ¿no tenemos que ser fiel hasta el fin? Bueno, es lo que el apóstol dijo en Hebreos 3:6 a los hebreos. Hebreos 3:6, la carta yo creo Pablo escribió a Hebreos. Nico Jonathan sospecha que es otra, pero está bien, no sé, no dice quién lo escribió, está bien. Puede tener otra opinión, está perfectamente bien de tener otra opinión, pero yo pienso que es Pablo. Pero en Hebreos 3:6 el apóstol, era un apóstol, yo creo que era Pablo, dijo, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Bueno, ¿a quién está hablando Pablo? A los hebreos, ¿ok? Hebreos son judíos. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Ok? Ese es un versículo que los pentecostales les gusta tomar fuera del contexto. Dice, si retenemos firme, estamos en hebreos, judíos, si retenemos firme hasta el fin la confianza, yo estoy de acuerdo. Pero estoy de acuerdo con la interpretación bíblica. Si retenemos hasta el fin, ¿qué fin? ¿El fin del culto? Pues a ver si puedo aguantar hasta el fin del culto, ¿no? ¿Veis muy aburrido? ¿Está loco ese hombre? ¿Qué fin? ¿El fin de la semana? Pues a ver si puedo soportar vivir una semana entera. Voy a echar las ganas, Señor. ¿Una semana? Yo no creo que me he portado bien en todo pensamiento. Yo sé que no he guardado la ley una semana completa. ¿Qué? ¿Hasta el fin del año? ¿Qué fin? ¿Hasta el fin de mi vida? ¿De ver? ¿Hasta el fin de mi membresía en la iglesia? ¿Ok? ¿Qué fin? ¿Qué fin tiene, hermano? ¿El fin del año? ¿El fin de la vida? ¿Qué fin? ¿Qué es el fin? Pues recuerde que Hebreos fue escrito a hebreos, viviendo bajo la ley. ¿Puede salvar la ley? No puede salvar la ley. La ley solo puede condenar. ¿Puede alguien ser salvo perseverando en la ley hasta el fin? La ley no puede salvar en primer lugar. Entonces, menos perseverar hasta el fin. ¿Ok? Y aparte de eso, nadie ha guardado toda la ley porque la Biblia dice, Santiago 2:10, si falla en un solo punto de la ley, es culpable de todo. Santiago 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, definitivamente, la ley no nos va a salvar. Si usted tiene que guardar su salvación, definitivamente lo va a perder. Entonces, ¿qué fin debiera haber estado esperando ese judío? Ese judío bajo la ley que está perseverando hasta el fin. Ahora, yo voy a leer un versículo, 2 versículos, y yo quiero que usted termine cada versículo. Yo voy a pararme a la mitad del versículo y quiero que usted termine cuando yo me paro. Una es Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Para quién habla esas palabras? Jesucristo. Jesucristo. Eso es Cristo hablando a Juan el apóstol en
Apocalipsis 1:8. Ok, voy a leer otro. Apocalipsis 22 y versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El primero y el último. Entonces, ¿quién es el fin? Cristo. Cristo. Ok. Romanos 10 y versículo 4. Ok, yo voy a brincar la palabra esta vez, porque está al principio. Usted me dice qué es. No lo diga, espéreme hasta que lo... Porque el... de la ley es Cristo. ¿No, Carlos? ¿Qué? El fin. El fin. ¿Qué digo? Ahora míralo. Romanos 10, 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿cómo va a ser salvo el judío? Llegando al fin de los mandamientos. El mandamiento no le enseña cómo salvarse, el mandamiento le enseña que está perdido. La ley fue dada para empujarle al fin de la ley, que es Cristo. Entonces, donde el apóstol escribió en Hebreos que debe perseverar hasta el fin, ¿a qué está hablando? ¿Quién es el fin? Está hablando de lo que Cristo dijo en la cruz, lo que prediqué hace unas semanas, consumado es. Él hizo todo necesario para salvarnos. Entonces, aquella palabra, Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, aquella palabra fin significa cumplir algo. Cumplir algo. ¿Quién ha cumplido la ley? ¿Usted? ¿No? ¿Yo? ¿No? ¿Hermano Carlos? ¿No? ¿Hermano Dick? ¿No? Cristo. Cristo es el fin, es el que cumplió la ley. Cristo cumplió todo lo necesario para salvar al pecador, todo lo que los judíos necesitaban para salvar a los judíos, porque el pecador no puede. El pecador no puede no puede salvarse. El pueblo de Israel es prueba. El pueblo de Israel es prueba. Estamos en Malaquías. Alguien dígame, ¿qué es la última palabra de Malaquías? Última palabra del versículo de Malaquías. Maldición. La ley termina con la palabra maldición. Entonces, ¿por qué Cristo fue llamado el fin de la ley en Romanos 10:4? Porque cumplió con su sacrificio lo que usted no podría cumplir con su perseverancia o fidelidad, lo que ningún judío podría hacer con su perseverancia o fidelidad. ¿Por qué? Porque si usted se va a salvar sin Cristo, la ley le va a condenar cada vez. Entonces Cristo vino y cumplió toda la ley y todavía murió en lugar del pecador. ¿Por qué? Porque dije cumplió toda la ley y murió en lugar del pecador. Porque sola la obediencia de Cristo no nos hubiera salvado del infierno. Le hubiera salvado a él del infierno. Hubiera hecho su deber viviendo una vida sin pecar. Tuvo que ofrecerse como el Cordero de Dios en nuestro lugar, en la cruz para salvarnos. Entonces no fue su obediencia que era un ejemplo para enseñarle cómo ser salvo. Usted no puede salvarse con su obediencia. Usted no puede guardar su salvación con su obediencia. Todo es la gracia de Dios. Esa es la doctrina bautista. Entonces la razón por que Dios les dio la ley en primer lugar fue para enseñarles que nadie podía salvarse. Entonces la ley fue dada para apuntarles a él que es el fin de la ley, Jesucristo, el único que obedeció en todo. Y cumplió todo. Perfecta obediencia a la ley. Nadie aquí tiene perfecta obediencia a la ley. Ni en sus sueños, especialmente en sus sueños. No voy a pedir que levanten las manos si alguien aquí ha sido perfectamente obediente, porque no quiero humillar a nadie. Nadie ha sido perfecto, nadie tiene perfecta obediencia a la ley. Si me dice, obviamente, no conoce la ley. Es ignorancia
increíble. Decir, yo guardo toda la ley, pastor. No, usted no guarda toda la ley. Ni conoce la ley. Gente sabia no habla así. Nuestra fidelidad no nos salva. Ellos no se salvaban, no eran fieles. Y dice, pues yo voy a perseverar hasta el fin. ¿En qué en el mundo está hablando? ¿Calentar la barca en una semana? ¿Eso le va a pasar? Espera, Dios encarnado, ¿sabe que le tuvieron que torturar y matar en la cruz? ¿Y usted se va a salvar calentando la barca con sus compis cada semana? Hágame favor. Él resistió hasta la cruz. ¿Y usted no puede resistir a un predicador diciéndole la verdad? Hágame favor. Perfecta obediencia nos hubiera salvado. Pero cuando Dios vio que ningún hombre tenía perfecta obediencia, Él vino en la carne y se ofreció en la cruz en lugar del pecador y cumplió todo lo necesario para salvarnos y nos dio su promesa que solo tenemos que confiar en Él. Los judíos no fueron consumidos por una sola razón. Y no fue su perseverancia, fue porque Él que prometió fue el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Y ese salvación, el hecho de que no fueron destruidos, es un tipo para nosotros apuntando a salvación bíblica. Pero la verdad es que el judío fue salvo los judíos que fueron salvos en la misma manera, por gracia, confiando en el Señor. Ellos miran al futuro, Él viene para salvar. De alguna manera, Él va a pagar nuestros pecados. Noé fue salvo por gracia, Abraham fue salvo por gracia, es el Padre de los que creen por fe. Todos los profetas, todos los grandes del Antiguo Testamento fueron salvos por gracia. La mayoría de judíos no fueron salvos. Entonces los judíos, como una nación, no fueron consumidos porque Dios los guardó, Dios los preservó. Fue porque Él prometió, el Dios de Abraham prometió a Abraham, el Dios de Jacob prometió a Jacob y Él no cambia. Él no cambia, Él es inmutable. Él fue la esperanza de Israel. Como una nación, Israel es el pueblo indestructible, todavía existe hoy la nación de Israel. Un hombre sabio que era un primer ministro de Rusia o otra nación, pero que prueba que Dios existe, el judío. Mucho atrás esas palabras. El rey le pidió, deme prueba que Dios existe, dijo el judío. El hecho que existe todavía en la tierra es prueba que Dios existe. Si no fuera por Dios, no existiría, lo hubieran destruido. Entonces la única esperanza que nosotros tenemos, esta es la única esperanza de Israel, es la única esperanza que nosotros tenemos de gloria. Pero Malaquías 3:7 comienza la quinta parte del mensaje del profeta, es una combinación de su desobediencia. Otra vez, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mí, de mis leyes, y no os guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, nos dijisteis en qué hemos de volvernos. La acusación es que ellos desobedecieron desde los días de sus padres y dejaron su ley como una nación. Fue infiel, le desecharon. Desecharon su ley, se cansaron de la ley, quitaron el yugo de su cuello de que no vamos a obedecer sus preceptos, no vamos a obedecer sus mandamientos. Se rebelaron desde los días de sus padres. Ahora, desde los días de sus padres hasta Malaquías, el último profeta. Entonces, ¿cuántos fueron salvos en medio? Si usted lo toma así como está escrito, parece que todo Israel fue al infierno desde sus padres hasta aquel día. Pero no son individuos. No están hablando de la nación. Entonces, el profeta Esdras, recuerden, Esdras fue un poquito antes. Esdras ministraba durante un siglo y medio antes, cuando volvieron de cautividad. Esdras 9, él dijo casi igual. Estas palabras en Esdras 9, versículo 7. Desde los días de nuestros padres hasta este día,
hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Pero Dios no había cambiado, Dios no cambia. Pero Dios les dijo, me abandonaron desde el día de sus padres. Eso sigue lo mismo. Ahora, volveos a mí, Dios dijo. Y ese es el primer paso del arrepentimiento. Volver, eso es el arrepentimiento. Volver a Dios. Cuando el hombre vuelve a Dios, Dios vuelve al hombre. Es lo que Dios dijo. Vuelve a mí, yo vuelvo a vosotros. Entonces Dios ofreció gracia al hombre que volvía. Y si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿qué hace Dios? Nos da gracia. Un día a la vez nos da gracia. Porque no tenemos fuerza aparte de la gracia de Dios. Pero los judíos no querían volver. Vieron la imposibilidad de alcanzar una obediencia perfecta en la carne. Nadie la ha hecho. Pablo dijo, nadie la ha hecho. Y volvieron atrás. No, es que no puedo salvarme. Es demasiado rígido. Claro, es Dios. A usted es rígido. Porque usted es un pecador. A usted se le hace imposible porque usted es un pecador caído. Así es. A los judíos sí, claro, pues hubiera sido imposible guardar la ley y salvarse. Entonces vieron la imposibilidad de alcanzar obediencia perfecta en la carne y volvieron atrás. Dijo, no queremos. Toda la familia. Ahora había unas excepciones a la regla porque había profetas como Malaquías y otros. Un interno del Cerezo me habló en el área 3, estaba entrando al área 3 y le ofrecí un folleto, le invité a la aplicación y me dijo que no, que me dijo que era un caso perdido, que perdió su salvación. Dijo que lo intentó una vez, no tenía interés en oír la aplicación o asistir culto porque perdió su salvación. Entonces, no tenía ninguna intención de volver, y me dijo. No tenía ninguna intención de volver a Dios, y me dijo, claramente no. Ya lo intenté, no puedo ser santo. Dije, permíteme hacer una observación, y no sé si es buen español, si estoy adivinando según mi razonamiento, es una observación en inglés. Dije, permíteme hacer una observación, dígame si no tengo razón. Usted visitó una iglesia pentecostal, es lo que le dije, que le dijeron que su salvación depende de perseverar fiel en la iglesia de ellos. ¿Verdad? Él dijo, sí. Así es. Le dije, le engañaron. Salvación es por gracia, no por su perseverancia. Le dieron una salvación falsa. Y cuando él vio que no podría cumplir con lo que la Biblia decía, en lugar de decir, oh, yo me arrepiento, Cristo sálvame, no, él dijo, no tengo interés. Nunca asistió al culto y probablemente sigue así hasta la fecha. Y es lo que todas las religiones del mundo le dicen, si persevera fiel, echando monedas en nuestra canasta, va a llegar al cielo. Que muy conveniente, pero es lo que dicen. Pregunta a los católicos, pregunta a los mormones, pregunta a los testigos si uno puede ir al cielo de ellos sin ser miembro y fiel a su iglesia. Si un testigo vuelve atrás, va a llegar a donde lleguen ellos, me creen en el cielo, al reino. Va a llegar, no, si no es fiel a nuestra, no. Pregunta a todos. Tiene que venir a nuestra iglesia y los musulmanes tienen que echar su diezmo en nuestra canasta. Entonces, la salvación bíblica nunca ha dependido de la fidelidad del pecador. Depende de la fidelidad de él que prometió. Amén. Y nosotros creemos que salvación es por gracia y solo por gracia. Como aquel hombre, los judíos se amargaron. Bueno, si yo no puedo salvarme
por mi propia fuerza ya me voy. Eso es lo que hicieron. Y Dios dijo, desde sus padres no me han obedecido. En lugar de ser transparentes y honestos y sinceros con Dios, ¿qué dijeron? ¿En qué hemos de volvernos? Yo me imagino que Dios tiene ganas de decir, bueno, ¿dónde comienzo? Es lo que yo había hecho. ¿Dónde comienzo? Bueno, deme la lista. Pero Dios dijo, bueno, vamos a comenzar con los diezmos. Muy curiosa la actitud de un pecador ciego que está en el camino de perdición. Cree que Dios le está exigiendo algo, algún precio, llevar una carga pesada, algo. Pues, ¿en qué hemos de movernos? ¿En qué? ¿Qué más quiere? Y obviamente están pensando que salvación está basado en el mérito del hombre. Salvación es cuando el hombre voltea a Dios de corazón sincero y confiesa, no puedo hacer nada para merecer mi salvación. Así es, amén. Depende solo de su gracia. Amén. Y el resultado es fidelidad. El resultado de salvación bíblica es fidelidad en el hombre, porque la fidelidad de Dios inspira fidelidad en nosotros. Bien. Ahora, usted ponga la fidelidad antes de la salvación y tiene herejía. Pues dice, pues yo voy a ser fiel para perseverar en mi salvación, es herejía. Así es. Usted es un hereje. Herejía es el diablo. Salvación es cuando el hombre voltea a Dios y admite, no puedo salvarme. No puedo guardar mi salvación. No puedo perseverar hasta el fin. Puedo confiar en Cristo. Amén. Él es mi todo. Sí, amén. El sermón que prediqué el domingo pasado, consumado es, los 5 o 6 puntos que significaban esas palabras cuando Cristo habló, bueno, una palabra en el griego. Las 5 cosas que él dijo, 6, que fueron consumados en la cruz. Después, mi hija me dijo, papi, aquel sermón me dio ganas de adorar a Jesús. Amén. Amén, porque salvación no depende de nosotros. Bien. Es un regalo. Y ahora, Dios dijo que desde sus padres, ellos fueron desobedientes. Y nota lo que hubiera sido el resultado si hubieran vuelto a Dios. Nota lo que primera cosa que Dios, si hubieran sido fieles, sinceros con Dios, hubieran sido fieles, primero a diezmar. Y versículo, eso es lo que esperaba de Dios, de ellos, un cambio. Primero, versículo 8 y 9. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Por Dios comenzó con las cosas materiales. Pues les dio la ley. Les enseñó su responsabilidad en el área de ofrendas y diezmos. Entonces dijo, bueno, vamos a comenzar aquí con los diezmos. Pues ¿en qué hemos desobedecido? Pues primero, los diezmos, la nación toda. Para las ofrendas que la ley enseñaba incluyeron 1, las primicias, 2, la mitad de un ciclo cada año, 3, las ofrendas para el tabernáculo y el segundo templo, 4, los diezmos regulares, 5, las porciones de sus sacrificios que cayeron a los sacerdotes y 6, diezmos a los pobres. Esos 6 he verificado. Vamos a verlos. Los que quieren guardar su propia salvación, hay que prestar atención. Porque si usted va a guardar su salvación, no aprender, tiene que volver a la ley y cumplir con perfecta obediencia. Eso es como hacer. Y no puede fallar ni un centavo. Vamos a verlos. Primero, las ofrendas que la ley enseñaba. Éxodo 34, versículo 22. Algunos voy a ser breve, otros voy a tomar más tiempo, pero primero Éxodo 34, versículo 22. Las primicias. También celebrarás la fiesta, Éxodo 34, 22.
también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, la fiesta de la cosecha a la salida del año. Bueno, esta es tienen que celebrarlo y puede leer todo el pasaje, dando su ofrenda, lo que significa las primicias. La ofrenda que vino de las primicias, las primeras manzanas, primeros arcos, tuvieron a vid atrás de la casa. Por años estaba regando, echando fertilizante y todo, 5 o 6 años. Mi vecino casi lo mató, lo puse a un lado. Mi vecino vino aguantando mi cochera por causa de estar regando. ¿En serio? Digo, sí. Ok, entonces lo arranqué, lo puse otro lado allá, casi lo maté, pero tardó unos años, empezó a crecer poquito más, y por fin un año dio ¿cuántas uvas? 2 uvas. ¿Cómo se llaman? 2 ramos. Racimos, 2 racimos chiquitos. Pues con las uvas, los lleva al pastor de la iglesia, ministro del templo. No recuerdo si los trajimos aquí o que no comió. O yo me imagino, creo que sí los trajimos aquí. Yo me imagino que es lo que Brian hace a veces sin decirnos. Trae la primicia. O yo conozco a Brian. Y no tiene que ser, no estamos bajo la ley. Pues Brian siembra ajo y siembra muchas cosas. Es lo que los judíos tuvieron que hacer. Traer las primicias, entonces cada cosa, cada área donde Dios te prospera. No necesariamente dinero, los judíos no tenían dinero. Prospera, aumento. Si usted haya algo, yo estaba en la deportiva de ese lamparita, quién sabe quién es, no sé, no hay nadie que lo guarde. Si usted hay un billete, si usted, pues lo que sea, las primicias tienen que dar su parte. Entonces, pero especialmente primicias refieren a lo que los israelitas sembraron, la primera cosecha. Segunda ofrenda, Éxodo 30, versículos 13 a 15. Eso dará todo aquel, Éxodo 30, versículos 13 a 15. Eso dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo de 20 guerras, la mitad de un ciclo será la ofrenda. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Entonces incluye todos aquí donde está Itzi. O está durmiendo más ella no contó. 20 años arriba, todos. Okay. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieron la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Entonces, esa fue la mitad de un ciclo cada año. Eso tiene que ser. No sé cómo lo va a hacer en el templo, porque no está el templo de Jerusalén. Tiene que llevar el templo de Jerusalén. La tercera ofrenda. Eso fue contado, ese segundo fue contado como un rescate, según versículo 12, para que no haya en ellos mortandad. Entonces, esa fue la mejor manera de evitar plagas, mortandad, hambrunas y cosas. El propósito fue mantener el templo, usar ese dinero para mantener el templo. Entonces, queda un ciclo, la mitad de un ciclo cada año. Ok, en el templo de Cristo le llamaron el impuesto del templo y fue 2 dracmas en el Nuevo Testamento. Por eso dice Mateo 17, cuando llegaron, versículo 24, Mateo 17, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas, porque vieron que Cristo era profeta, no creyeron que fuera Mesías. Pero preguntaron,
no paga los 2 dracmas, el impuesto del templo. Porque ¿quién es el dueño del templo? Cristo. Ok, el dueño del templo paga impuestos a su templo. No. Ok, pero esa fue pregunta. Pero Cristo usó la oportunidad para enseñar a sus discípulos algo, y esto en Mateo 17, 24, usted lo ha leído, usted sabe lo que está leyendo. Él dijo, más tarde, dijo eso a Pedro. Al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió, de los extraños. Jesús le dijo, ¿luego los hijos están exentos? Sí, claro. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces, Cristo, para no ofenderlos, para no causar un escándalo, no quería discutir con ellos, yo soy el Mesías no paga, no vamos a causar problemas. Mandó Pedro a hacer lo que Pedro le gustaba hacer. ¿Qué le gustaba hacer? Vamos a ver qué era su deporte favorito de Pedro, algo que tiene en común con usted. Pedro. Oh. ¿Qué era? Pescar. Pescar. Pedro, pescar. ¿En serio, señor? Se gana toda esa semana y pescar. Sí, vaya a pescar. Pero 1000 pesos, no lo tira, porque tiene una moneda. ¿En serio? ¿En serio? Porque sucedió como Cristo dijo, Pedro fue y lo pagó. Entonces Cristo, como Mesías y Señor, obviamente no debiera haber pagado impuestos para mantener su propio templo. Tampoco sus discípulos, sus hijos, en la fe. Pero los judíos no lo reconocieron. Entonces Cristo, para no ofender, mandó a Pedro a regresar con esa moneda. Bueno, tercera ofrenda. Eso tiene que ser todo para no perder su salvación. Es lo que el Nuevo Testamento dice. Si va a perder su salvación, tiene que volver a la fe. Algo que no ha salvado a nadie. Entonces, suerte. Suerte, porque van a estar suerte, porque si va a contar con la ley para salvarse, está rechazando la gracia. Va a necesitar mucha suerte. Suerte que nadie ha tenido. Más que suerte. Ok, la tercera ofrenda. Éxodo 25. Versículo 2. Esa es la ofrenda para el tabernáculo. Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esa era para construir el tabernáculo. Es otra ofrenda. Todavía no llegamos a los diezmos regulares. Pero ahí vamos con ellos. ¿Cuál es su lugar en Éxodo? No, está bien. Vamos a Números 18. La cuarta ofrenda, Números 18, versículo 26. Números 18 y 26. Así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Entonces los hijos de Israel tuvieron que diezmar, y luego los levitas recibieron su diezmo y diezmaron de su diezmo. Para no perder su salvación, tienen que buscar los levitas. No sé dónde están, ni sé dónde están. Número 5, las porciones de los sacrificios. Recuerda que en el tiempo de Samuel y Elí, cuando los hijos de Elí blasfemaron a Dios y tomaron parte de los sacrificios a fuerza. Ahora, cuando los israelitas llegaron
con su sacrificio, una parte del sacrificio pertenecía al ministro. Pero el ministro no tenía derecho a tomarlo a fuerza y amenazar a los adoradores. Démelo o lo voy a quitar a fuerza. No. Pero aquí está el mandato, Levítico 7, versículo 14. Las porciones de los sacrificios. De toda, 7:14 Levítico, de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová. Se llama ofrenda elevada a Jehová. Y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Entonces, esa parte elevada, note que los diferentes sacrificios tienen diferentes nombres. Entonces, el judío tiene que cuidar de sus cosas. Y todavía no terminamos. Los diezmos para los pobres. Diezmos para los pobres, sí. Deuteronomio 14, 28. Deuteronomio 14, versículo 28. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte de heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieron. Todo eso, 1:6, es la respuesta natural de una persona que Cristo salvó del infierno. ¿Queremos diezmar? ¿Queremos ofrendar a nuestro templo? Sabemos que ese no es el templo en Jerusalén. Sabemos que no hacemos sacrificios de animales. Entendemos, Cristo fue sacrificado, no hay necesidad. Pero es nuestra iglesia. Es nuestro lugar. Queremos ofrendar al templo. Queremos mantener los ministros. He visto su actitud, he visto su espíritu. No me quieren dejar luchando solo. Estoy bendecido con la ofrenda que me dan cada semana para ayudar con la gasolina, con el marido. Es una gran bendición. Cada semana lo recibo con mucha acción de gracias. Cada vez que pago el teléfono, aquí no hay teléfono, está en nuestra casa. Y la iglesia paga el teléfono, gracias a Dios. Queremos mantener el ministerio, queremos mantener misioneros, queremos mantener más misioneros, queremos ayudar a los pobres. Si yo pido, no lo haga, pero si yo pido cuántos aquí han ayudado a los pobres, yo sé lo que va a pasar. Todos o casi todos van a levantar su mano. Nos da gusto hacerlo. Ese no nos salva. Es evidencia de la gracia de Dios. Es evidencia de salvación. Amén. Pero son acciones de gracias, no son obras que nos salven. Es la respuesta de una buena conciencia delante de Dios, de un pecador que fue perdonado, decir, Señor, yo quiero diezmar. ¿Cuándo es la última vez que yo prediqué un sermón entero sobre el diezmo? Bueno, ahorita lo está haciendo Pastor Bueno, está enseñando, es lo que está enseñando el capítulo. Pues no va a brincar capítulo 3 de Malaquías. Creo que lo enseñé, pero el sermón entero, creo que nunca más. He predicado el sermón entero sobre hay que diezmar, hay que dar más. ¿Usted ha visto algunos que hablan así, que predican así? A mí se me hace. He estado viendo la noticia después de hacer ese mensaje. La hermana vino a la oficina, rodando, así. ¿Sabe lo que sucedió? ¿Qué sucedió? O estaba escribiendo. Estaba ahí sentado escribiendo. Y el pastor Rasmussen de California, es una iglesia en California que el año pasado, un amigo, un pastor en Iowa,
estaba platicando por teléfono. Ese pastor amigo y yo, y hermano Rasmussen, estuvimos en Instituto Bíblico juntos el milenio pasado. Suena más impresionante el milenio pasado. Y el pastor de Iowa mencionó misionero Peyton. Ahora, yo no sé qué impresionante hay el misionero Peyton, pero empezaron a platicar. Y siguiente cosa, recibo una comunicación por electrónico del hermano Tim Rasmussen, que era compañero en el ministerio de camiones en el Instituto Bíblico. Y dijo, le vamos a apoyar con un billete cada mes. ¿Cuánto? No le voy a decir, es algo. Pero siento humillado, es más que eso. Y nunca he ido a esa iglesia. La última vez que lo vi, estaba viajando en Tennessee, era pastor asistente en una iglesia en Tennessee, hace 30 algo años. Y dijo, vamos a apoyarle. Wow. Oré por mí. Después del Instituto Bíblico fui salvo. Caí bajo convicción. Hermano Timoteo Rasmussen era el mejor cristiano antes que fue cristiano, que muchos cristianos que yo conozco. Él fue mi compañero en los rutas y no fue salvo porque creció en la casa de su padre, el pastor, y estaba obedeciendo y dijo, hermano Daniel, yo no fui salvo hasta años después. ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo todos los movimientos del cristiano. Leyendo su Biblia, memorizando versículos, era un hombre muy inteligente. Y yo cuento un día, yo no soy salvo. Y habló cuentas con Dios y ahora me dice a mí, hermano, yo no fui salvo. Y dije, wow, pues usted es el mejor cristiano cuando no era cristiano que muchos cristianos. Y esta semana, hermano Rasmussen tomó nuestras cartas, no sé qué leyó a su congregación ayer. Hoy es jueves, miércoles, a lo mejor tuvieron culto anoche. Y unos 20 personas la van a estar recibiendo mensajes. Hermanos, somos de la Iglesia Bautista de la Fe en California, ¿cómo se llama? Canoga Park, California, un poquito al norte de hermano Salazar. Y estamos orando por usted. Nuestro pastor habló de su esposo, de su ministerio. Estamos orando por usted, que Dios le bendiga, hermano. Mensaje estaba bien animado, hermano, bien animado. Mira lo que todos me están escribiendo, me están animando todos. Pues no sé qué tiene que hacer con el mensaje, tiene algo que ver con el mensaje. A ver dónde está yo. Está hablando de la respuesta, no importa dónde está hablando de la respuesta a una buena conciencia delante de Dios. Dios me salvó, yo quiero diezmar, yo quiero servir, yo quiero apoyar misiones. Entonces, de hecho, ellos no querían hacer las cosas más básicas, como diezmar. Fue evidencia que no fracasamos. Ahora, Dios no necesita la evidencia para... Yo necesito la evidencia. Si yo no veo evidencia, yo voy a sospechar que usted no sabe, pero no importa lo que yo pienso. Yo no más soy pastor. Dios no necesita, Él puede ver su corazón si usted sabe o no. Pero usted sabe es confiar en Él. Entonces los judíos, y estoy enseñando lo que se vio, los judíos, primero, ni diezmaron, ni ofrendaron, ni las cosas más básicas. Y no estoy insinuando en ninguna manera que diezmar me va a salvar. Al contrario, es evidencia que tal vez usted fue salvo. Porque hicieron ellos, robaron a Dios con sus diezmos y ofrendas y quedaron bajo maldición. Y Dios les dijo, malditos sois por maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Dios ya les había enseñado que estaba airado con ellos. Pues Malaquías acaba de llenar 2 capítulos con reprensión, pero ellos no cambiaron. Siguieron robando a Dios en nación tras nación.
hicieron pretextos para no diezmar, es que los tiempos son difíciles, es que no tengo suficiente para diezmar, eso nunca es cierto. Si no tienes suficiente para diezmar, si no gano nada, su diezmo de nada es nada. Pero siempre tenemos suficiente para diezmar, porque el diezmo es el primer 10% de lo que ganamos. Si diezma bíblicamente, el momento que el dinero toca su mano, usted aparte el 10%. Pero si usted gasta su sueldo y luego, ya gasté mi diezmo también, usted gastó su diezmo el momento que no lo apartó, el primer 10%. Entonces, el cristiano agradecido aparte su diezmo primero y luego gasta los 90%. Los judíos no diezmaron y robaron a Dios y cayeron bajo maldición y sufrieron todo tipo de maldición por su infidelidad a Dios. Eso es lo que Malaquías dice. Entonces, la próxima semana vamos a guardar el resto donde Él les dice cómo arreglar. Les dijo volver. Les dijo primero volver, versículo. Volver a Dios, ¿qué es eso? Se sabe. Y traer los diezmos al alfa. Próxima semana. Vamos a ver. Señor Jesús, gracias por enseñarnos esos seguros y tipos que nos